Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy tengo el placer de contar con nosotros a una amiga que tengo años conociendo. No digo el tiempo porque tú sabes que se puede hacer cuentas y eso no conviene mucho, pero sí créanme que tenemos una gran amistad de muchísimo tiempo. Fuimos compañeros en la universidad y con muchísimo orgullo puedo decir que la trayectoria de mi amiga Karin ha sido fenomenal. Ella es, además de ingeniero agrónomo, doctora en producción animal. Su especialidad, su área de especialización es el bienestar animal. Y para no ser yo el que lo explique, Karin, ¿qué es bienestar animal? ¿Nos puedes explicar? Bienvenida. Gracias, Fernando. Gracias por este espacio tan bonito, tan maravilloso, de tanto impacto y sí, pues una amistad que había intentado varias veces poder tener esta conversación y bueno, no había sido posible, pero llegó el momento. Bueno, entendemos por bienestar animal ese estado físico y mental en el que un animalito o un grupo de animales, porque es tanto en lo individual como también lo podemos evaluar en lo colectivo, pero es llegar a ese detalle de lo individual, se encuentra en un determinado lugar, en un determinado tiempo, en unas determinadas condiciones. Entonces, es bien particularizado porque así como en el caso nuestro, algunos de nosotros pudiéramos estar en un lugar y en un tiempo, en un estado de bienestar bueno, malo, regular, óptimo, y otra persona pudiera no estarlo, porque cada uno tiene sus características específicas, especiales. Entonces, es ese grado de finura y que se ha considerado en el área de la producción animal porque tiene impactos importantes en cuanto a la productividad. Entonces, el bienestar animal surge como un concepto muy importante y por eso ha cobrado un gran interés en los últimos, digamos, 20 años con bastante énfasis para no solamente garantizar unos principios, como ya bien desde el año 64, cuando surge esta mujer sensible, Ruth Harrison, no sé si algunos la han conocido, con un libro que ella escribió llamado esa sensibilidad de por qué los animales de granja podía ella verlos a simple vista como animales que se encontraban sufriendo. Entonces, a partir de allí comienza a gestarse, conjuntamente con los derechos así humanos, los derechos de los animales, desde el final de la década de los 70, años 76, 7, 8, y se establecen principios, pero el bienestar va aún más allá de esos principios, así como existen en cuanto, repito, a los derechos humanos, también hay unos derechos animales. Pero ¿cómo entonces intervenimos sobre ellos? En el caso de la producción animal, para la producción animal. Pero también hablamos de bienestar en el caso de las mascotas, de los animales de compañía, en el caso de los animales en su vida salvaje, en los animales de zoológicos. O sea, esto es un concepto que se extiende a toda el área, digamos, de la parte animal. O sea, yo entendería de lo que tú dices que un animal que tenga bienestar animal, es una vaca, una oveja, un cerdo que se dedica a comer, a estar tranquilo, a no enfermarse tanto, a engordar más y dar incluso más utilidad por dinero invertido que un animal que esté estresado, que esté en condiciones insalubres, que tengamos que estar aplicándole cualquier cantidad de fármacos. ¿Sería algo más o menos así como eso? Más o menos. ¿Por qué te digo más o menos? O sea, porque el bienestar es el concepto. Entonces decimos, ¿verdad? Está en un estado de bajo bienestar o alto bienestar. No es que si decimos que está en bienestar es porque ya tiene todo garantizado, sino que precisamente es como esa escala.
ausencia de bienestar o un bienestar en alto grado. Pero también allí es bien importante, como tú comentabas, la parte de salud. Fíjate que el concepto de salud, tanto en lo humano como en lo animal, en algún tiempo se manejó como la salud netamente física, pero tú añadiste un concepto muy importante, que es la salud mental. También esa salud que no siempre es manifiesta, este, o pudiera ser tratada farmacológicamente. Entonces, tú dijiste un concepto muy importante o unos elementos muy importantes dentro del concepto, que es el estrés. Pero aún el miedo es considerado como dentro de las llamadas 5 libertades del bienestar animal. Tú decías muy bien, tenemos la libertad de hambre y sed, es decir, el animal debe estar exento de hambre y de sed. Algunos pensamos a veces, bueno, que tenga suficiente alimento. Bien, el alimento es importante, pero recordemos que el alimento es un vehículo de nutrientes. Entonces, puede ser que haya una cantidad de alimento que parezca suficiente, pudiera estar el animal hasta con la panza que se ve llena, pero no necesariamente está nutrido. Entonces, el hambre no solamente tiene que ver con esa, digamos, posible saciedad de llenura, sino con la correcta nutrición. Eso es parte de lo que vamos a considerar en esa evaluación. Entonces decíamos hambre y sed, muy bien decías tú, el estrés que puede estar ligado bien al miedo, pero también en otra libertad, o sea, libre de estrés, libre de miedo. También la libertad que tiene que ver con la incomodidad, o bueno, en esa palabra anglosajona, el confort del animal, juzgando muy bien que no sea el confort que nosotros como humanos podemos considerar que es lo que al animal le gustaría o en donde él se encontraría en confort, sino midiendo muy bien para sus características particulares. Eh, Tendríamos también, en cuarto lugar, la libertad de dolor, la libertad de enfermedad, la libertad de lesiones. Y en último lugar, la libertad de expresar un comportamiento natural. Entonces, para cada uno de ellos, la investigación precisa, ya tú nombrabas 3 especies, vacunos, eh, pudiéramos ampliar a bovinos, ¿verdad? Que involucra también a los búfalos, los ovinos, los caprinos, los cerdos, una especie de alta producción, con unas características normalmente diferentes porque suele pensarse mucho más, como en el caso de las aves, en el confinamiento. Entonces, allí empiezan varios elementos de instalaciones, de aire libre, a jugar un rol importante en la evaluación del bienestar. Siempre porque el animal esté al aire libre está en bienestar, siempre porque esté confinado está en bienestar o está siendo vulnerado su bienestar. Entonces, es esa información precisa que debemos tener para evaluar precisamente lo que está ocurriendo en el animal y que sean indicadores, porque si él pudiera decir, no, ahora yo me siento bien, pero entonces debemos aprender a interpretar esos indicadores. Tú decías algo muy importante, las enfermedades. Muchas veces la depresión inmunológica que nos llevaría teóricamente a una alta gasto, que no es inversión, en el combate de enfermedades puede ser un fuerte indicador de la vulneración de ese bienestar animal, bien sea instalaciones, bien sea una densidad poblacional muy grande en los animales. Entonces hay competencias, no le permiten expresar el comportamiento natural, empiezan relaciones de interacciones físicas relacionadas con agresividad, empiezan a expresarse situaciones que no derivan en un comportamiento natural,
porque se está violentando, por ejemplo, lo que llamamos el espacio vital, eso que cada animal necesita. Pero también allí, como te decía, en eso individual, en los rebaños multirraciales que solemos tener en el trópico, en la ganadería, en los vacunos, hay razas con temperamentos totalmente diferentes a las de otros. O sea, nada más pensemos en un Bos indicus en general y en un Bos taurus. Entonces, lo que para uno puede ser no estresante y adecuado y confortable, para el otro en ese gran opuesto, Bos indicus, Bos taurus. Pero dentro de los Bos índicos y dentro de los Bos tauros, en la gradación de razas y luego cruces, ¿cuánto no puede haber allí? Por eso es que es fascinante realmente Sí, este mundo, porque es como la agricultura, ¿no? Arte y ciencia, sí. Mira, Karin, tú o sabes que ciencia y arte. yo vivo en una finca, ¿verdad? Y aquí en la finca, tengo un rebaño de ovejas. Y entonces es muy evidente que hay días en que ellas están tranquilas, están, pues, me imagino con un estado de bienestar animal un poco más elevado, ¿verdad? Y cuando entran en el potrero, se Ajá. dispersan en todo el potrero. O sea, el rebaño se separa, cada una se va a comer a distintos sitios y tú ves el rebaño disperso, o sea, las madres con los hijos, pero todo el rebaño disperso. Okay, aquí estamos viendo el rebaño, está disperso, claro síntoma de que ellos están tranquilos. Ahora llega un perro o hay algún elemento de disturbación, lo que ocurre inmediatamente es que todo el rebaño se reúne y entonces siguen comiendo, pero si el estrés es más fuerte, unas madres se quedan paradas mirando al perro o al animal que les causa el estrés o al ente que les causa el estrés, mientras todos los demás van comiendo. Ese animal deja de comer, está vigilando como el resto del rebaño. Y llega un momento en que dan así como pataditas en el piso, como buscando espantar al ente que... Pero entonces se nota el estrés y entonces es un contraste impresionante porque en esa condición de estrés ese animal no estuvo comiendo, esos animales, los encargados de vigilar no estuvieron comiendo, los otros comen pero apuraditos así con desespero. Y después cuando pasa la condición de estrés, tú ves como el rebaño se vuelve a dispersar y vuelven a estar todos ocupando todo el potrero. Es una cosa demasiado bello de ver, pero es un contraste impresionante de ver la condición de estrés, cómo la manifestó el rebaño cuando se juntó y cómo cuando pasó la condición de estrés volvieron a la normalidad. Sí, hermoso lo que tú señalas, Fernando, porque la observación es clave. Sin observación, ¿cómo precisamente ese es nuestro instrumento de medida primeramente, ¿verdad? Esa observación, ese mirar, como tú dices, dependiendo de la época del año, porque en individuos que se encuentran, digamos, a nivel natural, eso, en potreros, como tú dices, la temperatura, la humedad, la radiación y la interacción con otras especies, en este caso un depredador potencial, ¿verdad? Probablemente los perros que tú tienes no se comen a No, los animalitos, a ese no lo pero respetan. ya hay un instinto, pero, bueno, pero ya hay un instinto de la alerta, como tú dices. Y eso es un comportamiento natural. Entonces, fíjate que estamos hablando de comportamiento natural. Entonces, está bien, porque hay jerarquías dentro del rebaño, ¿verdad? Tenemos aquellos animales que son líderes, aquellos animales que son dominantes. Entonces, es hermosísimo lo que llamamos los etogramas, cómo cada individuo ocupa un lugar. No es igual el animal de mayor edad, de mayor número de partos, al animal joven o a la hembra, vamos a llamarla así, a la vaca de primer parto, a la vaca de, no sé, 5 o 6 partos. Entonces, cada uno ocupa una jerarquía. Y lo que tú señalas, o sea, cómo eso genera una influencia sobre el resto del rebaño, sobre las crías. Entonces, ¿cuáles son las que se privilegian? Porque aquellas dominantes o aquellas experimentadas, entonces se ponen alerta en custodia
de las más vulnerables, pero las más vulnerables aparte, o de las gestantes, no sé, o sea, cualquier cosa que podamos ahí observar. Entonces, para protegerse como sociedad, eso, como rebaño, como Mm, conjunto. claro. Muy lindo y es eso, muy bien. O sea, la observación es la clave. Y así lo vemos igualito en los conejos, así lo vemos en las aves, que pareciera que no son tan inteligentes. Los cerdos, que son inteligentísimos, uno como tienen un comportamiento individual y un comportamiento colectivo. Sí, otra cosa curiosa es el tema de la sombra en los potreros. Porque, por ejemplo, hay fincas donde sencillamente se ve que hay toda una sabana y están los animales sueltos en la sabana, expuestos a la radiación del sol. No, yo estoy aquí haciendo un proceso de ganadería regenerativa y tengo algunos sitios donde ya tengo ciertos niveles de árboles donde hay cierta sombra y hay otros sitios que sencillamente están expuestos los animales al sol. Y entonces hay unos pequeños arbolitos que están creciendo y uno ve que a las horas del mediodía están todos los animales amuñuñados allí buscando la sombra y pasando trabajo porque no tienen el sol suficiente. Entonces yo digo, ¿cómo es en esas hatos, en esas fincas, en esas sabanas donde están esos animales sin ninguna sombra? Esos animales están pasando cualquier cantidad de problemas, ¿no? En esta parte del potrero pueden pastar. No hay sombra en esta parte del potrero, pero hacia esta otra parte sí hay sombra que producen las musáceas. Entonces las ovejas tienen posibilidad de decidir si se van a la sombra a descansar y a comer, o si deciden comer en esta zona que se encuentra despejada. No sé si tú pudieras citar qué cosas pasan allí, por qué el animal busca la sombra, Sí, por qué es mejor sombra dispersa que sombra agrupada. No sé qué me puedes decir tú de eso. bueno, fíjate que precisamente si observamos, quizás un poco, aunque pasa en vacunos, pasa en ovinos, pasa en caprinos, ¿no? Pero vamos a eso que introduje hace un rato, el Bos taurus y el Bos indicus. Son animales, digamos, evolucionados en dos áreas completamente distintas. Los índicos a nivel tropical africano y los tauros a nivel de latitudes templadas, ¿verdad? Europa, etcétera. Y recordemos que nuestros criollos son taurus, dos taurus Ah, ok. adaptados al trópico. Ujú. Entonces, ya por allí, ¿verdad? Así como, bueno, tu canal que lo ve tanta gente en el mundo entero, pensemos en nosotros mismos, los tropicales, cuando nos vamos a latitudes templadas, para nosotros el frío es algo que no está en nuestro cerebro, no ha sido reconocido. Igual personas de latitudes templadas, cuando llegan al trópico, ¿verdad? Su cerebro pues tampoco ha procesado estas altas temperaturas, pero sobre todo, digamos que la bomba más fuerte en el trópico es la alta temperatura y alta humedad relativa. Además, como tú decías, la perpendicularidad de los rayos solares en nuestra región. Entonces, imaginémonos eso a lo largo de años, cientos de años de evolución. Entonces, algunos animales, como bien decía hace algún rato, en nuestros mosaicos de ganadería, sobre todo cuando ha sido orientada hacia leche, vemos animales negros, vemos animales marrones, rojos, blancos. Y allí también vamos a observar diferente comportamiento, como tú estabas comentando, en relación a a la de arborización y a la presencia de especies arbustivas o arbóreas
diferente magnitud del estrato, según su origen. El doctor Antonio Landaeta y Meridio Montero llevan un programa bien fuerte de seguimiento de investigación, la Universidad de Zulia pionera, en el caso de Venezuela, en lo que es el llamado gen de pelo corto, asociado precisamente a adaptabilidad. Entonces, bueno, vemos que desde el punto de vista genético hay algo importante, pero por simple confort, ¿dónde estarías tú mejor? A las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, que es la hora de máxima radiación en el trópico, bajo un techito o expuesto a nivel externo. Repitiendo, no solo radiación, sino alta temperatura y en algunos momentos del año alta humedad, donde los mecanismos de termorregulación son totalmente vulnerados. Hemos visto, se ha documentado cómo las respiraciones que hace el animal se aceleran de una manera tan grande para no solamente garantizar el oxígeno, el intercambio gaseoso, sino buscar, como en el caso de los perros, ¿verdad? De los canes, eh, digamos, termorregular, ya cuando es extremo. Entonces, que se requiere un intercambio ya que colapsa el animal, porque ya no damos más. Entonces, eh, es muy evidente que en el trópico, no solamente, si bien hay adaptabilidad con medida ya cuantificada muy certeramente con estos varios genes asociados al pelo corto en diferentes razas, sino que también como parte de esa garantía de bienestar animal, ese confort y aquellas sombras un poco más dispersas. Entonces, bueno, tenemos un año que es cambiante, no, los 365 días del año no son iguales. Volver al equilibrio ecológico. Entonces, pues, vamos a ver cómo fueron esos animales realmente evolucionando. Nunca fue, porque por más que hablamos de las sabanas africanas, que sabemos que hay sabanas, como en Venezuela, pues inarboladas en una medida importante, ellos no pasan ahí todo el año. También tienen sus épocas de migraciones. Entonces, es evaluar eso, es ver en el contexto exacto. Esta agricultura, digamos, de agricultura ganadera, me refiero, de potreros tipo llamados mesas de billar, totalmente inarbolados, cada día está más en desuso, porque no solamente hoy estamos de la agricultura sin agrotóxicos. Entonces, esa agricultura de mesa de billar implica, ¿verdad?, una agresividad muy fuerte para el control de malezas, por ejemplo, y que sabemos que también trae detrimento en el equilibrio del suelo, porque las diferentes... ¿Qué es maleza? En ese concepto, una planta que está fuera del cultivo que yo quiero tener. Pero si tú quieres eso, un monocultivo también en el pasto, cuando sabemos que el suelo no es completamente homogéneo, aunque tú lo nivelaras, no es completamente homogéneo en todas sus características, entonces o sea, estamos cercenando la biodiversidad y sobre todo a nivel tropical sabemos que ella tiene una influencia muy grande en el equilibrio de de las especies también de insectos, de todo lo que es esa micro, digamos, poblaciones del suelo y de las plantas, que lo que hace el monocultivo, y fuese de pasto igual, es causar más bien desequilibrios y contraveniencia. Entonces vemos luego que los animales, entonces tienen una de garrapatas, etcétera, porque hemos roto, no hemos aprovechado el potencial. Entonces, la sombra es clave. Está bastante documentado
en todos los animales, como la temperatura corporal, no solamente externa, digamos, de la capa, la de la piel, sino la temperatura interna es afectada. Y si afectamos la temperatura interna, así como tú decías de los animalitos cuando están estresados por un depredador, vemos que el animal deja de comer. Si deja de comer y comienza a respirar de una manera acelerada para favorecer el intercambio, ¿qué ocurre? En primer lugar, bueno, baja la productividad, baja la cantidad de nutrientes. Si es leche que nosotros queremos producir, entonces menos nutrientes en el torrente sanguíneo, menos síntesis láctea. O sea, no hay que analizar mucho. Pero si a la vez el animal, para buscar disminuir la temperatura, entonces está consumiendo energía, gastando energía en esas respiraciones para simplemente mantener la homeotermia. Entonces también estamos desperdiciando, digamos, los pocos nutrientes que ya consumió. Bien. Añádele a eso fuentes de agua, que ese es un tema súper relevante, así como decía de alimentos y nutrientes, porque a veces es que hay agua, pero ¿agua de qué? Cuando vemos la definición de lo que el animal debe consumir, que es agua potable, significa que nosotros deberíamos ser capaces en ese mismo bebedero que el animal está consumiendo. Sí, si tú puedes beber ¿Cuánto de esa agua, nosotros está ofrecemos buena para eso? los animales. Ajá, porque igual es un vehículo Ah, de tóxicos, pudiera ser. Entonces, disponibilidad de agua, disponibilidad de sombra, que permita eso, manifestar un comportamiento natural. ¿Un comportamiento natural de qué? Bueno, digamos de pastoreo entonces, ¿verdad? Queremos que el animal consuma esas especies. ¿Para qué? Para transformarlas en esa carne o en esa leche, porque ese claro. es el fundamento de eso. Desde el punto de vista del bienestar animal, ¿qué es mejor para los animales? ¿Un monocultivo o una pradera biodiversa? No, yo considero que indiscutiblemente una pradera biodiversa. Y en el trópico, bueno, más que indiscutible. Pero es que también está, igual los argentinos lo hacen, igual, Ok. con Te, su, con, te hago otra pregunta no, para aprovechar el poquito minuto que nos quedan. Este, ¿qué es preferible? ¿Que los animales vayan al agua o que el agua vaya a los animales? bueno, necesitamos que caminen, eso es importante, Ujú, porque eso también es parte de, digamos, de esas estrategias de enriquecimiento ambiental. ujú. Entonces, no siempre todo tiene que estar allí, digamos, en la boca del animal. Un pasto húmedo es una fuente también de agua y merma un poco el consumo, digamos, a nivel de los bebederos. Entonces, yo digo que siempre es el equilibrio, Fernando. O sea, pensar que tienen que tener todo, entonces los tendríamos eso, confinados, echados, sentados, ahí te pongo todo. Eso no es bienestar animal. Sí, pero por ejemplo, Luis Carlos Piñero, que escribió los libros de Pastoreo Racional Guasán, él habla de que hay que crear todo un sistema de acueductos que lleve el agua a cada uno de los potreros, donde van a pastar los animales. Pero por otro lado, Johan Sidman, creador del pastoreo de ultra alta densidad, él habla de crear franjas y que los animales caminen hasta 2 kilómetros para llegar a las fuentes de agua. Entonces, por eso es que te hago la pregunta, pues son dos criterios, ambos dentro de la ganadería Claro. regenerativa, pero ¿cuál de los dos sería el más correcto desde el punto de vista del bienestar animal? Yo repito, o sea, yo considero, Fernando, no me gustan las recetas. Detesto las recetas. Detesto las recetas en genotipos, detesto las recetas que en el trópico hay que hacer, el trópico y la zona templada igualmente cambian. Yo considero que cada unidad de producción requiere intervenciones particulares que tienen que ver con topografía, que tienen que ver incluso hasta con disponibilidad de recursos financieros y que tú en el tiempo puedas ir haciendo. Entonces, de verdad, yo ese tipo
Camisas de fuerza, en lo particular, en lo personal, no me gustan. Porque, como te comentaba, pues, si le pongo todo al animal eh, cerca, puedo estar garantizando en ese pastoreo, ¿verdad? Si las especies o la época del año amerita un bebedero, pues yo lo forzo al animal a caminar 2 kilómetros en una época seca donde la pastura tiene un menor tenor de humedad, entonces no necesariamente estoy garantizando ese bienestar. O sea, debe ser equilibrado. Ok. Claro, en el concepto de la agricultura regenerativa, intensidad, la pastura suele estar eh, con un nivel de humedad muy bueno, o sea, muy verde, Karen, muy tierno. entonces fíjate, eh, Chévere. veo que tú eres una especialista, o lo sé, que en todo el tema de bienestar animal es un tema que has venido trabajando durante años. Eres, ¿cómo se llama? Eres una persona calificada y reconocida en ese tema. Si un ganadero, un criador de cerdo, un criador de pollo, en algún momento dado necesita de tus servicios profesionales para poder detectar los problemas que se están presentando en sus unidades de producción, ¿eso es factible? ¿Es factible contactarte para eso? Seguro, seguro, con todo gusto. Ok. En las pantallas finales Pues, de este video vamos a colocar los... ofrezco consultorías, asesorías. Ujú, Mira, para cerrar el punto de sí, está bien. Ujú, seguro. ok, Ahí te paso mis redes y con todo gusto. ok. Entonces, bueno, Para podrán muchos temas. Tengo mucha encontrar a tela que Karen contar. y aprovechar esta experiencia de bastantes años trabajando el tema de bienestar animal. Bueno, amigos, sin más que decir y agradeciéndole a Karen un montón por el tiempo dedicado a explicarnos sobre No, la importancia del bienestar animal. Así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. Los invitamos a seguir viendo un otros videos de abrazo nuestro canal y a suscribirse al a mismo. todos. Así, Seguro. así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias, Karen. Tus palabras finales, por favor. No, un placer. Supremamente agradecida porque lo más interesante es compartir el conocimiento, pues lo que hemos alcanzado. Bueno, gracias, Karen. Hasta luego, amigos.